De igual manera, damos la bienvenida al grupo de estudiantes del Instituto La Paz del Estado de Puebla, invitados por el diputado Euquid Castañón Herrera, quienes asisten hoy a este salón de plenos. Sean ustedes bienvenidos. Tiene la palabra por 5 minutos la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 212 del Código Penal Federal. Con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros, señoras y señores. La corrupción es un cáncer que está carcomiendo nuestras instituciones y al país entero. Todos los días nos enteramos sobre casos de corrupción en los que participan y que están involucrados funcionarios públicos, que en muchos casos detrás de ellos hay toda una red de influencia y de tráfico de influencias y de delincuencia organizada. Lamentablemente el robo que están haciendo todos ellos cada día, además de atacar el patrimonio de los mexicanos, erosiona la credibilidad de nuestras instituciones, y esto es algo sumamente grave. ¿Cómo podemos explicarnos que gobernadores y exgobernadores hayan hecho desvíos millonarios de dinero? ¿Cómo podemos explicarnos el robo en despoblado que le están haciendo a nuestro país? ¿De qué robo me refiero? Por ejemplo, en este último sexenio, 22 gobernadores del mismo partido que parece o que se cree el dueño de México, se ha demostrado que han desviado 258,000 millones de pesos. Más de 258,000 millones de pesos representan muchísimas cosas para los mexicanos. Por ejemplo, equivale a 9 veces el presupuesto que se le otorga a CONACYT, a 6 veces el presupuesto que tiene la UNAM, a la mitad del presupuesto que tenemos en nuestro país. El tamaño es el robo y la delincuencia que se está permitiendo en nuestro país. Y debemos que ser claros, porque cuando hablamos de impunidad no solo se refiere a que se está dejando libre a estos exgobernadores y gobernadores, sino también a los funcionarios públicos que están detrás de ellos, funcionarios que muchos de ellos no están delante de las cámaras, pero siguen trabajando y siguen robando y siguen lastimando a nuestro país. Y todo esto es posible por diferentes circunstancias y por diferentes causas, pero sin duda una de ellas es la justicia inoperante de nuestro país, la impunidad. Aquí el tiempo juega a favor de los delincuentes, ¿sí? Juega a favor de los delincuentes porque los delitos en los que pueden ser acusados los exgobernadores o sus cómplices, que son otros funcionarios, prescriben en un periodo de tiempo. Y aquí buscan ganarle al tiempo para que sea el mismo el que sepulte sus delitos y que no puedan ser condenados. Para no irnos tan lejos en esta Cámara, algunos han intentado proteger con tiempo, con el fuero, a esos delincuentes y a personas que han sido acusadas en diferentes momentos por corrupción, para evitar que sean procesados. El fuero les brinda todo un escudo de impunidad y les da el tiempo necesario para que sus delitos puedan prescribir y no puedan ser enjuiciados ni procesados por lo que han cometido. Esta forma de ser, este modus operandi es el que tiene cansado a los mexicanos y que sin duda alienta la corrupción y la impunidad de nuestro país. Cuando un ciudadano rompe la ley, va a la cárcel. Con un político, con un representante, no debería ser distinto. Por eso, el día de hoy voy a presentar una iniciativa que reforma el Código Penal para que cualquier funcionario público, de cualquier nivel, sea juzgado y procesado por actos de corrupción sin importar el tiempo que haya pasado cuando los cometió. Dicho de otra manera, lo que queremos evitar es que los delincuentes se salgan con la suya.
Esta propuesta se suma a una serie de iniciativas que ya hemos presentado en Movimiento Ciudadano en diferentes circunstancias, como por ejemplo la eliminación del fuero, que sigue congelada en la comisión, que son iniciativas que buscan dignificar la vida pública, que buscan que el servicio público sea honorable nuevamente y que buscan recuperar la confianza de la gente y luchar de manera frontal contra la impunidad y contra la corrupción. Señores y señores, los mexicanos ya no queremos Duartes, ya no queremos Moreiras, ya no queremos Herreras, ya no queremos Padres. Los mexicanos queremos cárcel a los corruptos. Es cuanto. Gracias, diputada Verónica Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen. Sonido en la curul del diputado Alejandro Armenta. Muchas gracias, presidenta, compañeras, compañeros diputados. Ahora que el tema de la corrupción se aborda en la Cámara y en el sentido que ha mencionado la diputada Verónica del Movimiento Ciudadano, yo también quiero señalar que en Puebla tenemos un vergonzoso ejemplo de ello. Desde mi primer día como diputado en esta Cámara he señalado una serie de temas de complicidades que lastiman a los poblanos. Este ambiente de corrupción, de saqueo y de abuso de poder indigna a todos los mexicanos y denigra todavía más a la clase política. Me he manifestado en contra de que se aprueben los presupuestos ciegos a los gobernadores porque luego salen huyendo con el dinero de los mexicanos, y me refiero específicamente al ramo 28. He denunciado, sin encontrar eco ni respaldo, la escandalosa deuda en Puebla que pasó de 8,000 millones a 72,000 este asunto millones no de está a pesos. discusión. Por eso es que no puedo darle el uso de la palabra. Solicito no se considere en los testimonios de esta asamblea que me adhiero a la propuesta que hace la diputada Verónica del Movimiento Ciudadano y solicito su intervención para que se lo haga de su conocimiento, presidenta. Diputada Verónica Delgadillo, ¿está de acuerdo con la adhesión? Aquí está en la mesa de esta secretaría. Tiene la palabra por 5 minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, cuya finalidad es incorporar en el texto de la ley el concepto de vivienda digna y decorosa. El artículo 4 de nuestra Carta Magna, en su párrafo 7º, establece claramente que toda familia tiene un derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. En el mismo tenor, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el numeral número 1 del artículo 11 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso en alimentación, en vestido, en vivienda adecuada y una mejor y continua condición de existencia. ¿Qué es lo que se debe entender por vivienda adecuada? La respuesta nos la proporciona el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que refiere que el derecho de una vivienda adecuada abarca libertades como la protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar, estar libre también de injerencias arbitrarias en el hogar y la privacidad de la familia, y también la posibilidad de elegir la residencia y determinar dónde vivir,
al igual que el derecho a la libertad de circulación. Del mismo modo, establece también un mínimo de requisitos que debe cumplir una vivienda para ser adecuada, a saber de la seguridad, de la tenencia, la disponibilidad de los servicios, que sea también accesible, que sea habitable, la accesibilidad para considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados y con una ubicación para tener acceso a oportunidades de empleo, de servicios de salud, escuelas, guarderías, etcétera, así como no estar en zonas contaminadas o peligrosas y que tenga en cuenta la expresión de la identidad cultural. El comité es muy enfático al mencionar que el derecho a una vivienda no significa solamente que la estructura de la casa debe ser la adecuada. Debe también haber un acceso sostenible y no discriminatorio de los servicios fundamentales de esta vivienda, como en materia de salud, en seguridad, comodidad y alimentación. Por su parte, el artículo 2 de la Ley de Vivienda señala que se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, y además cuente con espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos, y brinde a sus ocupantes la seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple también, además, criterios para la prevención de desastres y de protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. La definición de la Ley de Vivienda, como podemos darnos cuenta, es afín a los requisitos señalados también por el Comité de la ONU. A pesar de todo lo anterior, la Ley General de Desarrollo Social no contempla el concepto de vivienda digna y decorosa, refiriéndose únicamente al derecho a la vivienda y omitiendo todas estas características que sí lo atribuye la Ley de Vivienda. En este sentido, para Nueva Alianza, es imprescindible que exista una armonización jurídica respecto a este derecho fundamental. El texto de la Ley General de Desarrollo Social solo se refiere al concepto de vivienda de una manera genérica, lo cual no es compatible con el derecho a una vivienda digna y decorosa. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somos congruentes con nuestra agenda legislativa al priorizar la vigencia del Estado de Derecho, y precisamente por eso, y para garantizar el cumplimiento de las normas, es preciso que nuestro orden jurídico sea suficientemente claro y armónico. Consideramos, por lo tanto, indispensable armonizar y hacer congruente el texto y los alcances de la Ley General de Desarrollo Social con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de atender los derechos de la población, principalmente cuando se trata de proteger a los sectores más vulnerables. Con la certeza que nos acompañarán en este esfuerzo legislativo, agradezco a todos ustedes su atención. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Carmen Victoria Campa. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen. Tiene la palabra por 5 minutos el diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Saludamos con mucho gusto a alumnos de la Universidad de la Sierra de Huauchinango, Puebla, invitados a este salón de plenos por el diputado Carlos Barragán Amador. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, diputado Ferreiro. Con la venia de la presidencia y de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, se puede engañar a parte del pueblo,
parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Eso lo dijo Abraham Lincoln. El fenómeno de la corrupción es reconocido como uno de los principales amenazas al Estado y a la democracia, pues conspira contra su legitimidad, vulnera el Estado de Derecho y afecta el uso de recursos públicos destinados al cumplimiento de derechos o a fines de interés colectivo. El acto de corrupción constituye una grave muestra de deslealtad, ya que supone el aprovechamiento inmoral de lo público para beneficio privado. Es por lo anterior que hoy vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones 12ª, 13ª y 14ª al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de dotar a los ministerios públicos de la autoridad para solicitar al juzgador de control constitucional el que se solicite y se amplíe la figura de la prisión preventiva oficiosa en la comisión de delitos penales como son el peculado, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. Lo anterior con dos fines fundamentales. Uno, por una parte, inhibir la comisión de las mencionadas conductas por la imposibilidad de la libertad bajo caución, y la otra, para evitar la evasión a la acción de la justicia. Lo anterior tomado en cuenta que para nadie son desconocidos los escándalos de corrupción que han puesto al país en la mira internacional, con el caso de gobernadores y funcionarios públicos que han recibido o tomado dinero del presupuesto, de obras, de todo lo público. De hecho, se publicó un reporte de la consultoría Intergalia que en México, de 14 gobernadores investigados, el 53% fue por peculado, el 24% fue por lavado de dinero, el 17% fue por asociación delictuosa y el 5.8% fue por extorsión. Desafortunadamente, no solo esos casos existen en nuestro país respecto al cohecho o al peculado, pues en fecha reciente se destapó y se discutió en esta Cámara de Diputados el caso de Odebrecht, empresa que desvió a nivel mundial más de $2,000 millones entre el 2005 y 2014 para actos de corrupción. Y manifestó que tan solo aquí en México, años recientes, entregó $10.5 millones a funcionarios públicos de la empresa Pemex, la empresa Pemex, que es de todos los mexicanos. Esta es una empresa que se ha dedicado a estar extorsionando, como ustedes saben, y ha habido evasión de la justicia para muchos funcionarios públicos. Pero Odebrecht no es el único caso. Hay que recordar también el caso de Oceanografía, que fue una empresa que operó casi por las mismas formas y le asignó recursos millonarios, y hay muchas cosas ahí escondidas. Asimismo, en los últimos años hemos sido testigos de cómo implicados en estos delitos han buscado evadir la acción de la justicia, escondiéndose y huyéndose en otros países. Es por lo anterior que con la presente iniciativa se incentiva a que trabajemos más en la prevención de la conducta desleal, esto por medio de las unidades de control del propio Estado, además de que se sancione la comisión de faltas graves a la norma administrativa a través de un tribunal administrativo. Porque la ciudadanía necesita volver a creer en los servidores públicos. Por lo tanto, es nuestra obligación legislar en la prevención de los delitos como el cohecho, el peculado y enriquecimiento ilícito. Y esto va a ayudar a prevenir que muchos funcionarios pues tengan la precaución y tengan el decoro de no robar, de no agarrar dinero. Hace muchos años se escribió un libro y se escribió una serie de principios básicos, y uno de ellos fue no robarás. Y ese principio ha cobrado la vida en toda la humanidad. Y hay una mención también en ese documento que dice: si te estorba algo que te hace delinquir, quítetelo. Yo no sé si en el tiempo tendremos que llegar a eso. Tendremos que cortarle la mano a un funcionario público que haya tomado dinero de las arcas, que ha inhibido que muchos jóvenes puedan tener un futuro, o que muchos enfermos puedan ser sanados, o que muchas familias puedan ser restauradas. Son temas que hay que seguir discutiendo, y yo le pediría
a esta Cámara que todos esos temas que están presentando, el tema de corrupción, anticorrupción y combate a la corrupción, sean tratados en las comisiones y no estén congelados ahí en dichas comisiones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Ferreiro Velasco. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen. Esta presidencia recibió 16 iniciativas de las siguientes diputadas y diputados. Diputada Isaura Ivanova Pulpech, del Grupo Parlamentario del PRD. De los diputados Alberto Martínez Zuricho y Francisco Javier Nava Palacios, del PRD. Y Manuel de Jesús Cloutier Carrillo. Del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN, de la diputada Jimena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN, y de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN. Estas iniciativas serán turnadas a las comisiones que correspondan. El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de publicidad de los dictámenes. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura de los 40 títulos de los proyectos de decreto. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que se dispense la lectura de los 40 títulos de los dictámenes con proyecto de decreto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Habiéndose dispensado la lectura de los 40 dictámenes y de conformidad con lo que establece el artículo 87 del reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Honorable Asamblea, en virtud de que en la sesión del jueves 20 de abril no se alcanzó el quórum reglamentario durante la votación del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo cuarto párrafo el párrafo cuarto del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto con la modificación aceptada. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto con la modificación aceptada. Voy allá abajo a votar.
saludamos con mucho gusto la presencia del joven Gunter Hernández Guzmán, destacado estudiante de Querétaro, que hoy asiste al Pleno, invitado por el diputado Braulio Guerra Urbiola. Gracias. Asimismo, saludamos a la presencia de niños de la primaria Colegio Miguel Hidalgo de Tlanepantla, Estado de México, que asisten a este salón de plenos, invitados por la diputada Angélica Moya Marín. Sean ustedes bienvenidos. ¿Hace falta algún diputado o diputada de emitir su votación? El tablero sigue abierto. ¿Algún diputado o diputada que haga falta de emitir su voto? Favor de señalarlo.
¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Está a punto de cerrarse el sistema electrónico. Ya. Ciérrese. Todavía no. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron 242 votos a favor, 0 votos en abstención, 190 votos en contra, de un total de 432 diputados presentes. Aprobado en lo general y en lo particular por 242 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017, relativo a la duración en su encargo de los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos el diputado Jorge Triana Tena para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción segunda del reglamento de la Cámara de Diputados. Saludamos con mucho gusto a maestros de arte popular mexicano provenientes de los municipios de Metepec y de San Felipe del Progreso, Estado de México, que hoy nos acompañan, invitados por la diputada Carolina Monroy del Mazo y la diputada Dora Elena Real Salinas. Sean ustedes bienvenidos. Con su permiso, diputada presidenta, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentamos el dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero del año 2017. Como ustedes recordarán, compañeras y compañeros, aprobamos el periodo ordinario de sesiones anterior el mecanismo para poder hacer la homologación respectiva con el Sistema Nacional Anticorrupción y poder dar cauce al nombramiento de los contralores internos de los órganos autónomos del gobierno federal. Ante todo esto, habría que cuidar de manera bastante puntual, de manera escrupulosa, pues la duración del cargo de cada uno de los que ostentan el cargo en la actualidad. Y hubo 2 unidades administrativas, 2 órganos autónomos que por sus características y por el momento en el que entraron en lugar, pues pudieran quedar con una expectativa de generación de derechos. Por lo tanto, esta iniciativa lo que busca es hacer la homologación respectiva para que puedan empatarse cronológicamente en tiempos y no pudiera eventualmente haber algún tipo de impugnación de carácter legal ante alguna autoridad jurisdiccional reclamando esta temporalidad. Ellos estarán a salvo para poder presentar
su candidatura, su registro, para poder ser ratificados de alguna forma en el cargo, y lo que estamos buscando simplemente es el empate respectivo. Cabe recordar que estamos próximos, a través de la Junta de Coordinación Política, a lanzar la convocatoria respectiva para poder hacer el nombramiento de cada uno de estos titulares de órganos internos de control de órganos autónomos. Por lo tanto, tenemos que estar listos, tenemos que tener la puerta cerrada, tenemos que estar blindados contra cualquier tipo de impugnación, y por ello viene esta iniciativa presentada por 2 legisladores, la diputada Sharon Cuenca del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Rogelio Castro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Pido respetuosamente, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Triana. De conformidad